¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, pues el día de hoy, como vieron en la red social, recibimos a la canciller de Canadá, eh, una mujer joven, muy inteligente, Melanie Joly. Eh, Ella tenía interés de hablar bueno, de presentarnos, hablar con nosotros. Yo la había visto alguna vez en la jefatura de gobierno. Eh, Su interés es conocer nuestro posicionamiento sobre el TEMEC, era su principal eh, preocupación o más bien conocimiento. Eh, Esencialmente nosotros obviamente hablamos también de la importancia de que se mantengan y amplíen las visas de trabajo para los mexicanos. Y en el caso del TEMEC hablamos de que lo que viene en el 2026 pues en realidad es una revisión menor, que coincidimos plenamente con ellos, que lo que hay que hacer es fortalecer el tratado, eh, y evidentemente quería saber pues si nosotros estábamos de acuerdo con ello. Le dijimos que sí. Lo hemos dicho, esta no es una renegociación ni mucho menos, es una revisión, así está planteada. Y le planteamos también pues que ya sería hasta que entráramos al gobierno cuando formalizáramos las relaciones. Mientras tanto pues es una relación informal, respetamos en este momento el trabajo del presidente López Obrador como presidente, y ya a partir de octubre pues tendríamos una mayor relación sobre estos y otros temas. Eh, de inversión también de empresas canadienses que tienen interés de venir a México, y ya pues estarían encargados, por supuesto, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard de este trabajo, pero sí pues a partir de octubre. Fue esencialmente la conversación, eh, decir obviamente que celebramos la liberación de Julian Assange, lo pusimos en las redes sociales. En el 22 recibimos a su familia, hicimos una ceremonia en el Salón de Cabildos, eh, le dimos las llaves de la ciudad a la familia en reconocimiento de Julian Assange y su lucha por la libertad de expresión y el derecho a la información. Y ahora pues nos dio mucho gusto que finalmente lo hayan liberado, y también nos dio gusto las cartas, que no las conocíamos, que envió el presidente en su momento al presidente Trump y al presidente Biden, solicitándole la libertad y también proponiendo, si era necesario, a México como lugar de asilo, lo cual pues celebramos, y nuestra política exterior va a ser similar a la del presidente López Obrador. Este fin de semana vamos al sureste, vamos al Tren Maya, vamos a Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El presidente nos va a mostrar con su equipo de trabajo los avances del Tren Maya, las fechas de inauguración y los pendientes. El principal pendiente del Tren Maya, que desde la campaña lo dije, es hacer del Tren Maya también un tren de carga. El potencial del sureste, particularmente Yucatán, para el desarrollo del Puerto Progreso y una zona también de industrialización y de agricultura para uno de los principales consumidores, que es justamente Quintana Roo, y todo el desarrollo turístico, pues es enorme. Yucatán viene un gasoducto que ya está en construcción, y 2 plantas de ciclo combinado que van a ser inauguradas. Nos va a tocar a nosotros inaugurarlas. Y nos va a tocar pues hacer del Tren Maya también un tren de carga, que tiene 2 objetivos. Uno, potenciar el desarrollo del sureste, también con su vínculo con el interoceánico, y por otro lado Puerto Progreso, con el programa que planteó Huacho Díaz Mena, el próximo gobernador de Yucatán, que se llama Renacimiento Maya, que tiene que ver con Puerto Progreso, una zona industrial,
llevar el interoceánico hasta Yucatán. Entonces son varios proyectos que ahora vamos a ver su viabilidad, cuando los haríamos, con la experiencia que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, los costos que pudieran tener. Entonces no solamente estas giras nos ayudan a la revisión de lo que hay y cuándo se inaugura, sino cómo podemos potenciar los proyectos hacia adelante. Lo mismo fue en el interoceánico. El interoceánico está pendientes varios temas, pero entre otros el desarrollo del puerto de Salina Cruz, que ya está la escollera y ya falta desarrollar el puerto, que es una inversión privada muy importante y nos va a tocar a nosotros darle seguimiento. Entonces, muy interesante lo que vamos a hacer este fin de semana. Creo que hay un evento solamente público para que se preparen y todo lo demás ya va a ser eventos privados. Y esencialmente, decirles, ya lo tienen los medios, ayer lo platicamos, tuvimos una reunión pues de agradecimiento a todos los que nos ayudaron en la campaña, los responsables que estuvieron en los estados, en territorio, y ahí aprovechamos para hablar de los foros de la reforma judicial. También se van a hacer foros desde Morena de la reforma judicial. Inician mañana los foros de el Parlamento abierto y además pues foros que se van a desarrollar por parte de nuestro partido, y esencialmente son la información que tenemos el día de hoy para ustedes. Ahorita si quieren con la lista y ahorita les damos su... Sí. Con Angélica Guerrero del financiero Bloomberg. Pues vamos a Ensenada, que queremos mucho Ensenada. Doctora, buenos días. A propósito del inicio de este Parlamento abierto, ya sé, ha mencionado usted en diferentes ocasiones que ya fijó su postura. Sin embargo, ha habido algunas manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial que están de acuerdo con la reforma, pero ellos quieren platicar directamente con usted a propósito de que va a ser la futura presidenta. ¿Usted los recibiría, doctora, o tendría algún mensaje directamente, específicamente para los trabajadores del Poder Judicial? En una segunda pregunta, el lunes ustedes anunciaron que terminaron los diálogos por la transformación. En tema de justicia, ¿qué resultados específicos hubo sobre la reforma al Poder Judicial? No sé si recuerdo bien, el exministro Arturo Saldívar había dicho que iba a presentar una propuesta. Ahora la que se va a discutir es la del presidente López Obrador, pero los diálogos por la transformación, ¿qué aportan a esta propuesta? Si se incluirían en el Parlamento abierto. Y por último, doctora, también el lunes usted mencionaba que va a haber otro apretón, más austeridad. ¿Para qué dependencia sería y en qué niveles? Gracias. Sí. Sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, que tengan esa certeza. Lo que estamos hablando pues es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Pero los trabajadores no van a tener afectados. De hecho, leí una declaración del secretario general del sindicato que va a dialogar va a participar en los diálogos que abrió el Parlamento. Y no es el sindicato quien está llamando a la manifestación, sino otros trabajadores. Desconozco quiénes sean quienes estén convocando a una movilización el 1 de julio. Pero que tengan certeza de que no se va a afectar para nada sus derechos laborales. Y pues sería importante que participaran en el Parlamento y ya si es necesario, pues ya platicar con nosotros. Recuerden que aun cuando estamos en transición, hoy tenemos un gobierno. Entonces es importante también pues que platiquen con el gobierno del presidente a través de la Secretaría de Gobernación y si es necesario pues también lo recibimos, ¿no? Pero
hoy está abierta la puerta ahí en el Parlamento abierto y que sepan que no se van a afectar sus derechos laborales. Eso sobre los trabajadores del Poder Judicial y trabajadoras. Sí, el ministro Arturo Saldívar presentó, no sobre este tema particular en donde hay acuerdo, sino cómo fortalecer también el acceso a la justicia con el fortalecimiento del Poder Judicial a través de otros esquemas. Se puede presentar en el Parlamento abierto, pero tiene que ver más bien con una propuesta adicional, más allá de lo que está en este momento en discusión. Yo creo que ya sería un segundo momento y no, a lo mejor no requeriría una reforma constitucional. Pero en realidad está planteando otros esquemas que ayuden al acceso a la justicia, más allá de la elección de los jueces. Fue propuesta de él desde hace tiempo lo del Consejo de la Judicatura, que se separara la parte administrativa y la parte del tribunal que tiene que ver con la sanción a los jueces. Entonces hay acuerdo, es más bien el fortalecimiento que está planteado ahí con otros esquemas adicionales en los diálogos por la transformación. Sí, estamos revisando. Si quieren lo planteamos en alguna otra conferencia. No se trata ni de afectar la operación ni lo que fue la austeridad del neoliberalismo, que lo que significaba era disminuir programas sociales o afectar los grandes derechos como educación, salud, vivienda. Al contrario, esos los vamos a fortalecer, sino más bien creemos que hay otras áreas del gobierno donde todavía se afectó. No sé si recuerdan, por ejemplo, el presidente en algún momento habló de los delegados de distintas secretarías, que hay que revisarlo de nuevo porque no se pudo en este gobierno quitarlos. A lo mejor no son todos, pero sí algunos que creemos que son demasiadas funciones y demasiado espacio, y algunas otras áreas del gobierno descentralizados también, donde podría haber todavía mayor austeridad republicana. Continuamos con Agustín Rodríguez de Azteca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Yo quisiera preguntarle, por ahí un subsecretario de Hacienda dijo que ya se están teniendo pláticas con el secretario por parte de su equipo, con el secretario Rogelio Ramírez de la O, para ver de qué manera se podría reducir la deuda pública con relación al PIB, para que cuando ustedes lleguen ya se lleve algo de trabajo avanzado. Y bueno, y también ya estamos haciendo aquí nuestras apuestas para el día de mañana, a ver quiénes van a pasar, qué gabinetes, en fin. Podríamos más o menos suponer que el día de mañana ya serían cargos que tuvieran que ver con educación, salud, bienestar, y dejar hasta la última tanda todo lo que tenga que ver con seguridad. Gracias. Ya vamos a... Es cierto que la parte de seguridad va a ser no va a ser mañana, eso sí se los puedo adelantar. Y ya mañana ya van a saber cuáles secretarías son. Y sobre el trabajo del presupuesto del 2025, en este caso se ampliaron los plazos justamente porque hay transición para entregarlo a la Cámara de Diputados. No se trata de la deuda, sino más bien porque hay un manejo razonable de la deuda. Es el tema del déficit. Del presupuesto ahora que vamos a ver cómo cierra el presupuesto también de este año, porque el presidente siempre ha sido muy responsable en el manejo de los recursos públicos. Entonces vamos a ver cómo cierra, y nuestro objetivo, digamos, lo que se pide en general es que el déficit no sea mayor del 3%. El otro día con los empresarios yo hablé de 3.5%. Depende mucho de cómo vaya a cerrar este año también. Pero está garantizado, porque ya tenemos ese análisis que era lo que a mí me importaba. Desde la campaña lo hicimos con la información pública, de la cuenta pública. Pero ahora hemos tenido, pues con el secretario Rogelio Ramírez de la O, la oportunidad de trabajar un poco más, garantizar los programas sociales actuales o los programas de bienestar actuales, los programas nuevos,
niños y niñas de escuela pública, que el próximo año será secundaria, como lo dijimos, y 1 millón de mujeres de 60 a 64 años. Eso está garantizado. Ya lo tenemos evaluado, ya sabemos de dónde va a salir el recurso. Y además, no cerrar la inversión pública en obras estratégicas. Recuerden que nosotros planteamos obras estratégicas como continuar el tren, bueno, tanto el tren de carga, el Maya, como recuerden que planteamos proyectos para el tren de pasajeros, particularmente es el norte del país. Entonces nos gustaría iniciarlos el próximo año, entonces que haya presupuesto para que los podamos iniciar. Y el programa de vivienda, que tiene que ver con recursos del Infonavit y otros recursos también, para potenciar la vivienda, el acceso a la vivienda, que el gobierno del presidente lo tuvo, pero nosotros queremos 1 millón de viviendas para el próximo sexenio, lo he dicho varias veces. Iniciaría el próximo año con recursos del Infonavit y recursos públicos además, y obras estratégicas. Entonces, está garantizado, siempre con un buen manejo del presupuesto, sin necesidad de reformas fiscales profundas, se puede, con los ingresos actuales, reorientar para lo que se necesita. Entonces, lo tenemos planteado, lo estamos trabajando de manera muy responsable y hay recursos. Sí, pues además, imagínense, el mismo secretario de Hacienda pues nos garantiza, no al gobierno entrante, sino al país, le garantiza mucha estabilidad. Recuerden que en la historia pasada, particularmente en el siglo XX, pues había siempre problemas a la hora de las transiciones. Entonces, no solamente porque considero que el doctor Ramírez de la O es una persona de primerísima, sino que además pues nos garantiza al país mucha estabilidad hacia adelante. Entonces, no va a haber ningún problema y lo tenemos todo considerado y el presupuesto va a alcanzar el próximo año. Continuamos con Amado Azueta de Latinus. Depende si ellos quieren. Ya se hizo una primera ofrecimiento por parte del presidente. Algunos de ellos manifestaron su interés, por ejemplo, particularmente para el México Querétaro, que es pues digamos, el que tiene su rentabilidad garantizada y que hay interés por parte de los privados. En los otros lo manifestaron, pero no hemos entrado en contacto con ellos y estarían interesados. Y si no, lo desarrollaríamos a través del gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes ya. Oiga, preguntarle también sobre esto, sobre el presupuesto. ¿Ya está trabajando entonces Ramírez de la O precisamente sobre el presupuesto de 2025? Hay reuniones. O sea, tengo un equipo de trabajo que está pues ya arrastrando el lápiz, como normalmente se dice, y hay reuniones con el secretario, informales, porque obviamente no ha iniciado formalmente la transición. Y él pues da su opinión, evidentemente, y su orientación también en términos macroeconómicos y de distribución del presupuesto. Entonces sí, hay reuniones con él y tenemos un equipo que ya está trabajando en ello. ¿Cuánto aumentaría este presupuesto 2025 con respecto a lo que fue 2024? ¿Tiene alguna idea más o menos, un porcentaje que nos pueda dar? Los ingresos ya lo platicamos con calma, pero repito, no va a haber una reforma fiscal profunda que represente más impuestos para la gente, ni mucho menos, sino que con lo que tenemos y mejorando la recaudación, lo he dicho, en aduanas, en el propio SAT con la digitalización. Recuerden que planteamos la creación de la Agencia de Transformación Digital del gobierno. Les puedo decir de una vez que su titular va a ser José Antonio Peña Merino. De una vez ya les di la nota. Lo vamos a presentar después, pero es casi obvio que habiendo hecho un gran trabajo en la ciudad, pues va a estar en esa área. Y ya lo podemos presentar un día de
cómo estamos planteando, porque no es la creación de algo nuevo que va a representar más presupuesto, sino juntar distintas áreas del gobierno federal que nos permitan trabajar en ello. Entonces, digitalizando en distintas áreas vamos a tener más ingresos. Y ya en su momento, cuando ya se vaya a presentar el presupuesto, se los platicamos. De lo que aplicó precisamente Merino, ¿qué es lo que va a hacer para todo el país? ¿Algún proyecto que usted le haya Ya lo recomendado? presentamos, hay muchos proyectos de digitalización hacia adentro del gobierno, que es muy importante. Ustedes han oído hablar al presidente varias veces del elefante reumático. Entonces necesitamos también, al presidente pues no le dio mucho tiempo de esa parte de mejorar pues toda la normatividad interna, y es importante hacerlo para facilitar los trámites y hacia afuera también. O sea, la inversión pública y la inversión privada se facilitan cuando hay trámites sencillos. Ya por último le preguntaría este llamado de unidad que hizo ayer, que nos platicaron tanto el dirigente de Morena como también el senador Monreal. Este llamado, yo recuerdo que usted nada más en toda la campaña lo hizo en 2 ocasiones, y ahorita esta sería la tercera ocasión. ¿A qué viene este llamado de unidad? ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Dónde cohesionar? Sería todo, gracias. No, más bien hablamos de cuáles fueron los aciertos de la campaña para todos, ¿no? Pues, obviamente uno de los más importantes, y yo concuerdo, fue un refrendo del proyecto. Lo que ha hecho el presidente, el proyecto de la Cuarta Transformación. El pueblo de México está de acuerdo que continúe la Cuarta Transformación, eso quedó clarísimo en la elección del 2 de junio y fue muy contundente. Y ese es un mandato popular para nosotros, continuar con la Cuarta Transformación, no regresar al neoliberalismo, no regresar a la corrupción, a los privilegios, y el mandato también de lo que significaron las reformas que planteó el presidente, que se manifestaron en toda la campaña. El trabajo del presidente López Obrador, la mejora de la calidad de vida de las personas, la disminución de la pobreza, la desigualdad. Ganar Yucatán, por ejemplo, pues evidentemente tiene que ver con un hombre de primera como es Joaquín Díaz Mena, que es nuestro candidato, pero tiene que ver mucho con todo lo que se hizo en el sureste de México y que la gente está de acuerdo con el proyecto del Tren Maya y muchos otros proyectos que se hicieron en Yucatán. Hablamos también de la campaña, que fue una muy buena campaña, que participamos todos, y la otra muy importante es que guardamos la unidad del movimiento en todo este proceso, y eso es muy importante, lo que fue y continuarlo hacia adelante. Entonces en ese marco fue que lo platicamos. Continuamos con Dalila Sarabia, de Animal Político. Hola doctora, buenas tardes. Oiga, insistiendo un poquito con el presupuesto, que ya no lo va a detallar más adelante, pero ayer en el evento de mujeres insistía usted en empezar el sistema de cuidados con las mujeres jornaleras y Maquiladoras. de la maquila. ¿Tienen ya un estimado cuánto podría costar? Y además de estos centros de educación inicial que nos ha comentado que sería parte de ello, ¿qué otras aristas se tendrían para este sistema nacional de cuidados? Sí, un sistema nacional de cuidados tiene que ver con fortalecer los derechos de las personas. Obviamente los grandes derechos sociales son educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la alimentación, que están planteados inclusive en la redacción de los derechos, se decía entonces del hombre, de las personas de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos sociales, los derechos culturales, la protección de los derechos humanos. Pero otra parte importante es que las mujeres nos hemos dedicado o nos dedicamos mucho a cuidar. Nos dedicamos a cuidar a los adultos mayores, nos dedicamos a cuidar en general, hay sus excepciones, a las personas con discapacidad. Recae principalmente en las mujeres el cuidado de los hijos, que no debe ser así y hay que insistirlo, porque es un trabajo de la pareja cuando hay pareja en una familia, porque también hay familias que está la mujer sola o el hombre solo. Entonces, nuestro objetivo es fortalecer un sistema de cuidados que ayude también a las mujeres a tener autonomía económica principalmente.
Entonces, nuestro objetivo es iniciar con educación inicial para jornaleras agrícolas y para mujeres de la maquila. En campaña yo inicié en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es un símbolo, lo dije ayer. Durante todo el periodo neoliberal se caracterizó por la profundización de las desigualdades de todo tipo en México y un modelo de desarrollo sustentado en mano de obra barata y particularmente la maquila, que viene desde antes del primer Tratado de Libre Comercio, pero que se fortalece. Con el primer tratado estaba sustentado en la sobreexplotación laboral de las mujeres. Y esa sobreexplotación laboral de las mujeres tuvo además vinculado que cuando tenían hijos, muchas veces mujeres solas, pues no había dónde dejarlos. Y todavía a la fecha hay mujeres que dejan a sus hijos solos en casa o entre ellas se ayudan. Las estancias infantiles de Calderón no solamente no resolvieron, sino que en realidad se plantearon como un negocio, no como un acceso a un derecho de las mujeres o de la infancia, sino era un negocio privado, subrogado para resolver un derecho. Entonces lo que estamos planteando es iniciar particularmente en Ciudad Juárez, por el símbolo que eso significa. El IMSS tiene una parte de lo que son las guarderías tradicionales del IMSS y nosotros queremos desarrollar otro a través del DIF, con centros de educación inicial. Entonces no pueden iniciar, digamos, en enero porque requieren infraestructura, capacitación, formación, porque cuidar a la niñez no es algo menor y además queremos que sean centros de educación inicial también. Entonces vamos a desarrollarlo en este primer año y poco a poco se va a ir cumpliendo en el 25 y en el 26 pues se podrá desarrollar en toda su amplitud, ¿no? ¿Tiene prevista una partida o algún tipo de presupuesto? En algún momento Hacienda hizo una estimación que para echar a andar el Sistema Nacional de Cuidados se requeriría más o menos el 1.5 del PIB. ¿Sí lo están viendo como una partida particular? ¿A cuánto podría ser? Sí, pero tiene que ser paulatino, precisamente por lo que significa la atención a la niñez. No es de que mañana pongo una estancia infantil y a ver quién cuida a los niños, ¿no? De hecho ya no se usa guarderías, porque yo fui a la guardería a los 8 meses. Del ISSSTE. Y guardería, pues, ¿qué es guardar a los niños, ¿no? O a las niñas? No, pues, no se trata de guardar a los niños, ¿no? Se trata de que sea un centro de activación y de motivación para los niños, no solo de cuidado, sino también de educación. Que se sabe ahora que cuando se motiva a los niños en la primera infancia, pues tienen una posibilidad de desarrollo grande. Entonces sí lo estamos planteando, sí lo vamos a hacer y el primer año va a iniciar. Entonces poco a poco vamos a incrementar el presupuesto. ¿Y en este primer año habrá una partida en el presupuesto Sí. que diga sistema de cuidados? En el DIF. En el DIF. Sí. Oiga, doctora, también hace un momento hacía mención al 1.000.000 de viviendas que planea usted construir durante su administración. También nos había comentado que había 500.000 de viviendas que están olvidadas o abandonadas en todo el país, que se intentó potencializar la vivienda y no funcionó. ¿Tiene un plan o está considerando usted Sí, también lo rescatarlas? tenemos. Sí, son distintos. Fíjense, hay viviendas que ya están habitadas por personas que no son quienes sacaron los créditos de la vivienda en algunos lugares del país. E inclusive en algún momento los estados plantearon pues ya regularizar, porque son gente que lleva ahí viviendo mucho tiempo. Y hay otras que pues hay que darles las condiciones para que se habiten. Porque el problema de esas viviendas es que también se plantearon como negocios, fue el gran negocio de Fox y de Calderón, que en realidad aportaron recursos del Infonavit para construir viviendas alejadas de los centros urbanos, sin los mínimos servicios. Algunos no tienen ni servicios de agua, imagínense, o de drenaje. Pero inclusive, aunque tengan servicios de agua y drenaje, ¿cómo se va a mover las personas? Una persona que trabaja en el sur de la Ciudad de México y le dieron una vivienda en Querétaro, pues ¿cómo se va a transportar de Querétaro a...? Porque no tenían otras opciones a través del Infonavit. Entonces ese modelo está cancelado.
Entonces, la vivienda es un derecho, es un acceso a un derecho, y así hay que verlo. Y obviamente cómo se construyen, pues es que no sea este negocio inmobiliario, que en realidad fue un negocio inmobiliario. Entonces, las que están abandonadas también tienen una parte administrativa y jurídica que hay que visualizar. Actualmente ha hecho algunas cosas el actual director del Infonavit, pero tienen una parte que todavía está ahí, que nos va a tocar pues desenredarla y ver qué hacemos con las que ya están habitadas, ¿no? Porque pues, tampoco se puede decir llegar y sacar a las personas. Entonces tiene que haber un proceso también de reubicación, pero si esa vivienda era de otra persona y están los créditos ahí y no se pagaron, pues hay una parte jurídico-administrativa que hay que resolver. Y concluyo muy rápido, ya tuve oportunidad de platicar con Gerardo Fernández Noroña, ya el presidente también habló sobre el tema, preguntarle si ya pudieron conversar de la situación que está. No, vamos a diciendo. conversar en la semana. Yo lo dije, o sea, Gerardo es pues, un compañero que valoramos mucho en el movimiento. Y lo dije el otro día, él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco entró propuesto por el Partido Verde. Entonces, las reglas que están ahí, pues están planteadas para quienes pertenecemos a Morena, ¿no? Entonces, él no es, digamos, militante de Morena, no ha participado en los congresos, consejos. Eso no quiere decir que seamos parte del mismo movimiento y que apreciamos y valoramos muchísimo el trabajo. Tan es así que él es senador por Morena, en la lista de Morena. O sea, tan consideramos importante y además pues es muy valioso que no está en la lista del PT, porque en el PT pues entraron 3 senadores, pero incluso se esperaba por el PT que si entraban 2 era mucho. Entonces el primero en el PT pues es el profesor Alberto Anaya y la segunda es Jacob, que entró por el PT. Entonces acá pues lo que dijimos es, bueno, si no va a entrar por el PT Gerardo, pues requiere un espacio. Entonces entra por la lista de Morena. Entonces, Gerardo es muy importante y no tiene por qué plantearse una discusión por cargos. Entonces, vamos a platicar con él. A ver, él es un gran legislador y es un gran tribuno, la verdad. Entonces vamos a platicar con él ya exactamente. Entonces es muy valioso, pero hay que considerar cómo fue pues el proceso, ¿no? Pues en todo caso, a ver, yo di mi opinión, firmamos un acuerdo y los senadores en todo caso pues tendrán que tomar sus decisiones, ¿no? Última pregunta. Ya vamos a platicar con él. Última pregunta de Arturo Páramo, de Grupo Imagen. Acá, de este lado enfrente de usted, muchas gracias, doctora, buenas tardes. Volviendo al tema económico, también ayer el subsecretario de Hacienda hablaba acerca de que durante esta administración se alcanzó un crecimiento anual de entre 2-3%. Para ustedes, ¿cuál sería la expectativa de crecimiento que se tendría, pues arrancando el sexenio? Evidentemente hay que echar a andar la economía con el sello personal de la administración, pero ¿cuál sería la proyección que se haría hacia mediados, finales del sexenio de crecimiento? Entendiendo que para lo que usted nos ha comentado, que no se trata de cifras de crecimiento, sino de desarrollo y que sea compartido, pero pues en economía también se mide así por crecimiento del... Sí, estamos trabajando en ello. Pues recuerden que el gabinete económico apenas lo estamos formando. Rogelio, el doctor Rogelio Ramírez de la O, pues es actual secretario de Hacienda y tenemos que trabajar lo que viene hacia adelante. Muy importante para el crecimiento económico, para el desarrollo del país, para el empleo, seguir con la obra pública, con la inversión pública. Que nosotros consideramos que la pensión adulto mayor, lo que va en el presupuesto, educación, salud, son inversiones. En el pasado neoliberal le llamaban el gasto público y por eso recortaban ese gasto, porque no consideraban que la educación era inversión, es más, su objetivo era privatizar todo y acabar con los derechos del pueblo de México.
Por eso dejaron de invertir en educación superior y lo orientaron todo a la inversión privada. Ese no es nuestro modelo y nosotros consideramos el presupuesto en educación una inversión, el presupuesto en adultos mayores es una inversión, no es un gasto, porque gasto tiene esta idea de algo suntuario y no, es una inversión pública. Pero la inversión en infraestructura pública tiene que continuar. Una parte en vivienda y otra parte en las obras estratégicas, porque así las consideramos nosotros. No solo es obra pública, es una obra estratégica para el desarrollo del país. Así lo fueron el interoceánico, el Maya, el presidente le llama obras prioritarias, yo le llamo obras estratégicas, porque están planteadas para el desarrollo futuro del país, no solamente para el actual. No solo es generar el empleo ahora, sino es, en el caso de la refinería, la autosuficiencia en la producción de gasolinas, en el caso del Tren Maya, el desarrollo del sureste, potenciar el turismo, ahora con la carga, pues potenciar el desarrollo también de otro tipo para la zona. Entonces, el próximo año va a haber inversión en educación, inversión en salud, inversión en los programas de bienestar, que ya son derechos y que van a ser derechos otros, la inversión de los nuevos programas de bienestar y la inversión en infraestructura pública. Y eso potencia el crecimiento económico y potencia la inversión privada. Ok. En otro tema también que tiene que ver con economía, ayer se dio a conocer por parte del INEGI una encuesta sobre el ahorro de los mexicanos, lo que ahorra las familias, la gente trabajadora. Es bajo el monto que la gente ahorra para los imprevistos. Entiendo que tiene que ver con el modelo económico, lo que ya platicaba usted ahorita a grosso modo, la lejanía a las fuentes de trabajo, los bajos salarios, etcétera. ¿Qué podría hacer su gobierno para motivar, para generar más ahorro, no pensando en las pensiones para el retiro, sino en el ahorro para resolver asuntos? Seguir aumentando el salario. Con el control de la inflación, obviamente no vamos a ser irresponsables, pero el salario mínimo tiene que seguir aumentando. Porque la pregunta es, si tienes un salario mínimo, ¿a qué lo destinas? ¿Cuánto te queda para ahorrar? Entonces no es que las y los mexicanos gastemos, somos muy gastadores y consumistas, no. El tema es que durante años se mantuvo el salario bajísimo y apenas ahora se está recuperando el poder adquisitivo. Entonces tiene que seguir habiendo poder adquisitivo para que haya más ahorro, si no, ¿cómo? Y última de mi parte, Y lo hemos planteado siempre, con los empresarios en campaña se los planteamos y de manera muy responsable. Nuestro objetivo es que el salario mínimo llegue a 2 canastas básicas, 2.5 canastas básicas. Y última de mi parte, en una plática que tuvo el presidente y que fue televisada a inicio de esta semana, habló acerca de la posibilidad, bueno, de que él se va a retirar, pero siempre estará la posibilidad de que si usted lo convoca para apoyar al gobierno, él acudiría. De hecho, llamó mucho la atención que usó el término de si hay una guerra. Entonces, generó mucha expectativa. ¿Cómo fue esa plática con el presidente? ¿De qué se habló en realidad? ¿Hay alguna posibilidad de que de verdad el presidente vuelva para integrarse de alguna manera al gobierno? En estas pláticas recientes que hemos tenido, yo le platiqué, porque estaba leyendo todo lo que hizo el general Cárdenas en la cuenca del río Balsas. O sea, la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas, toda la parte de distritos de riego, se hizo después de que el general Lázaro Cárdenas fuera presidente, en una convocatoria que hizo un expresidente a expresidentes a que participaran. Entonces, platicando le dije, si se aburre de estar en el Palenque, le puedo encargar una de las cuencas en una plática informal que
teníamos, porque justamente yo estaba leyendo sobre la cuenca del Río. Recuerden que es uno de los proyectos que yo planteé. Yo dije el plan Campeche y el plan de la cuenca del Balsas, recuperarlo, y que le iba a llamar el plan Lázaro Cárdenas. Entonces fue una plática informal y se rió y me dijo, no, eso sí, no, eso no te lo voy a aceptar. Y en algún otro momento también le dije, oiga, pero si hay algo así terrible en el país y también en estas pláticas. Dijo, no, pues sí es, digo, y yo le dije, la patria es primero, y me dijo, sí, la patria es primero. Pero son pláticas que tenemos pues en esta transición histórica que estamos teniendo, porque pues con el presidente López Obrador tengo el privilegio de que nos conocemos desde hace tiempo. Pues hemos trabajado casi 24 años. Entonces, mucho tiempo yo regresé a la universidad a trabajar, de ahí era mi trabajo esencial, pero nunca dejé de participar en el movimiento. Entonces son pláticas que tenemos, que no tienen nada que ver con esto de nuestros adversarios que dicen que López Obrador va a tener su teléfono rojo desde Palenque para darme instrucciones todos los días de lo que tengo que hacer. Finalizamos conferencia. La agenda para hoy, sí, vamos a estar aquí. Sí, vamos a recibir algunas visitas, pero nada trascendente. Sí, hay que evaluar el tema de las delegaciones. Recuerden que el presidente planteó quitar todas las delegaciones y que se quedaran solamente un delegado estatal. Los delegados de bienestar pues tienen muchas tareas, ¿no? Pero hay que revisar si realmente se requieren todos los delegados de todas las áreas que existen en el gobierno. Porque inclusive antes, por ejemplo, de la SCT se dejaban los delegados hacer las obras estatales, ¿no? Y ahora pues se han concentrado mucho las obras en obras estratégicas. Y así yo trabajo muy parecido. Así lo hice en el gobierno de la ciudad. Finalizamos conferencia. De Ensenada, porque desde hace rato están. Sí, por lo pronto no lo tenemos contemplado. No he platicado con él. Eso no quiere decir que no va a ser importante el trabajo de las mujeres. Sí, ya habrá momento. Recuerden que son 6 las de septiembre. Estamos trabajando, por cierto, en la del ISSSTE. Entonces, por lo que significa en el impacto presupuestal, ¿no? Pero son pueblos originarios, pueblos indígenas y afromexicanos, que es una deuda histórica, reforma judicial, los programas de bienestar, que incluyen también 60-64 de mujeres y niños y niñas, la beca para niños y niñas que estudian en escuela pública, ¿cuál me falta? Es que son 2, los planteamos como 2, 60-64, niños y niñas, ISSSTE, no reelección, reforma judicial y pueblos originarios. Esos son 6 en septiembre y después ya pues iremos calendarizando las que siguen con el nuevo Congreso. Espérame, porque estaba en Ensenada antes. Muy buena tarde, Jorge Díaz de Lanza, de Canal 73NR. Tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con la economía. Habla usted del presupuesto. ¿Qué tanto va a depender México con respecto a los ingresos en estos 2 paraestatales o del Estado mexicano, como es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué tanto depende? Bueno, Pemex ha ido disminuyendo como parte de lo que siempre hemos pensado nosotros, y el presidente lo ha hecho realidad. Antes Pemex era pues la principal fuente de ingresos para el gobierno, incluso de divisas.
Ahora no, la economía mexicana está mucho más diversificada y al revés, está pagando menos Pemex de los derechos, porque no paga solo el ISR como cualquier empresa, sino que tiene una contribución por derechos por ser una empresa del Estado mexicano, de la nación. Entonces, pero ha ido disminuyendo. No recuerdo ahora los porcentajes, pero esa participación ha ido disminuyendo. Entonces, no vamos a regresar a una condición en donde se petrolice la economía, porque además recuerden que antes todo el petróleo, la mayor parte del petróleo era exportación. La mayor producción petrolera en México fue en la época de Fox, 3.4 millones de barriles diarios, de manera muy irresponsable, porque sobreexplotaron Cantarell. Y además no solo inyectaron, como debería de ser técnicamente, gas natural para poder sacar más petróleo, sino que inyectaron nitrógeno. Y entonces contaminaron el pozo, contaminaron el gas con nitrógeno. Les veo caras asombradas, pensé que ya lo sabían. O sea, Fox aumenta la producción de petróleo con Cantarell, que era el principal yacimiento petrolero de México, que le dio a México ese yacimiento muchísimo petróleo, entre otras cosas por la exportación a Estados Unidos. Entonces se llegan a producir 3.4 millones de barriles, de una manera muy irresponsable, porque primero, inyectan nitrógeno. Hoy no se puede aprovechar ese gas porque se necesita una planta para separar el nitrógeno del gas porque está contaminado. Eso ya tiene un rato. Ahora Pemex trae un proyecto para ello. Viene ahí en su programa de sustentabilidad que presentaron hace unos meses, para poder aprovechar ese gas natural. Pero además los ingresos petroleros, que fueron de miles de millones de dólares, de esa época, porque el barril llegó a estar a $120 el barril, hoy está entre 70 y 80. Todos esos ingresos, ¿qué obra importante recuerdan ustedes del sexenio de Fox? Entonces, ¿a qué se fueron? A puro gasto corriente, a contratar más gente, en esa época los ingresos por petróleo pues era una buena parte por exportación, eran ingresos en dólares, porque 90% de la exportación de petróleo en México fue a Estados Unidos. Hoy se producen 1.8 millones de barriles diarios. Vean, frente a 3.4. Y el planteamiento es que ese sea el tope, por cambio climático, y también porque ahora el planteamiento es distinto, que no se exporte el petróleo, sino que su venta sea nacional a través de la recuperación del sistema de refinación nacional. Por eso las coquizadoras, por eso la refinería Olmeca, y nosotros estamos de acuerdo con ello, es algo que manifestamos pues desde hace mucho tiempo. CFE tiene sus recursos propios, no, de hecho CFE recibe un subsidio importante, al revés, el subsidio de las tarifas de energía eléctrica de norte son cerca de 40,000 millones de pesos. El tema que está el día de hoy un debate a través de una televisora de Estados Unidos entre el actual presidente de los Estados Unidos de América, Biden, con el expresidente Donald Trump. ¿Qué es lo que usted piensa con relación de que quien quede o gane la elección o se reelija a Biden? ¿Cómo va a ser el trato de parte de México hacia Estados Unidos? ¿Tendrá esa misma, defender la soberanía, defender que... Primero, nuestra Constitución dice autodeterminación de los pueblos, así que nosotros no nos manifestamos a favor de una u otra persona, sino que elige el pueblo de Estados Unidos lo que ellos deciden. Y con cualquiera que elija vamos a tener una buena relación. Hoy viene una declaración de Marcelo Ebrard ahí en la jornada, que dice, Estados Unidos necesita de México, incluso en su relación con China, y es algo que hemos platicado.
Este tema de la integración que tenemos con América del Norte y que además queremos que sea del continente, porque eso nos fortalece, hace que pues, tengamos esta relación y que cualquiera de los presidentes de Estados Unidos sabe eso, quién vaya a ganar. Ahora, van a usar el tema de la migración en la campaña y es parte de la campaña, pero nosotros siempre vamos a pedir respeto a nuestro país y respeto a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Gracias, compañeros. Gracias a todos y a todas. Gracias.